¿Qué tal, catequistas? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el tutorial de lo que es la Biblia y su historia, es decir, la historia de la formación de la Biblia, cómo hemos llegado a obtener este libro. Si bien es cierto, en los programas de catequesis este tema no aborda, mejor dicho, aspectos de fe, ¿no? Es decir, la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que leer continuamente la Biblia, contiene los evangelios, las enseñanzas de Jesús, no trata el tema de cómo se formó la Biblia, es decir, y es por eso creo yo que algunas personas creen que la Biblia ha caído del cielo o que por siempre ha existido y no es así. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito la historia de la formación de la Biblia que aproximadamente se habrá hecho o escrito en 1100 años, ¿no? Esa es más o menos una cantidad de años, es decir, un milenio y una centuria, en donde a través de ese tiempo hemos podido captar los libros que se han escrito en esos tiempos de fe, de la fe, para terminar compilándolos en un libro final. Bueno, entonces vámonos con nuestra carátula principal, que como vemos ahí a San Jerónimo de Estridón, que es el primer santo que ha entregado su vida en cuestiones de la escritura, ¿no? Él tradujo por orden del Papa Dámaso toda la Biblia, toda la Biblia la tradujo al latín, teniendo los escritos en arameo, en hebreo y en griego, porque el griego ya dejaba de utilizarse en aquella época. Bueno, entonces luego de nuestra oración inicial, vámonos a ir hacia el encuentro anterior, que ha sido un tema muy interesante porque ha tratado acerca del ateísmo, ¿no? Eh, Perdón, de lo que es religión, ¿no? De lo que es religión. Y bueno, sí, precisamente también el ateísmo ataca mucho la religión porque dicen que la religión es algo inventado por el hombre. Pero bueno, voy a ver vamos a ver qué hemos puesto en este texto, ¿no? Dice, en nuestro encuentro anterior hemos aprendido que la religión es la búsqueda de Dios. Bueno, etimológicamente es la búsqueda de Dios, ¿no? Y que existen muchas otras formas de búsqueda. Es por ello que existen tantas religiones. Claro, yo puedo hacer mi propia religión, es decir, yo puedo inventarme una forma de buscar a Dios a través de la música, de la filosofía, de la energía, de la ciencia, como por ejemplo hay cienticistas, ¿no? Esta religión de la que forma parte Tom Cruise, un artista de cine. O, por ejemplo, ya yendo un poquito más al fanatismo, que consideran, inclusive hay una religión para Maradona, ¿no? El deportista argentino de fútbol. Que bueno, esas son cosas, anécdotas y se debería tratar como casuística y una casuística deportiva, graciosa, pero lamentablemente hay personas que pierden el sentido común y terminan fanatizándose e idolatrando a una persona, haciéndose ídolos, y no debería ser así, ¿no? Si bien es cierto que la religión judía recibe la primera manifestación de Dios y entabla conversación con Abraham, Moisés y otros más, es con Jesucristo que Dios no solo se manifiesta al hombre, sino que además lo hace como uno de nosotros. Es decir, Dios se hace hombre y permanece como uno de nosotros. Pudimos descartar a las religiones más importantes del mundo porque nos adentramos a encontrar la verdad. Concluimos que el hinduismo no busca a Dios, sino que cada uno puede hacerse libremente la idea de Dios. Además que se basan en energías, lo que es la materia, ¿no? Que el budismo no es una religión porque Buda no creía en Dios y que solo se trata de la búsqueda de la tranquilidad interior, de la paz interior, ¿no? Finalmente el islamismo nace de una herejía cristiana y el judaísmo no aceptó al Mesías a pesar de haber tenido todas las profecías de las Sagradas Escrituras. Es increíble que teniendo todas las profecías ahí escritas, no hayan creído en el Hijo del Hombre, en Jesús.
a pesar que hizo muchas pruebas, ¿no? Y fíjense, hay una parábola que no sé si está en el Evangelio de Marcos o Mateo, pero antes ya de que Jesús parta a Jerusalén, le dice a los judíos, a los fariseos, creo a los sacerdotes, que le cuenta la parábola del este hijo que, o este padre que tiene una viña y envía a los trabajadores, y los que estaban cuidando esta viña terminaban matando a todos los que este dueño de la viña enviaba a supervisar, ¿no? Finalmente, el dueño de esta viña manda al hijo y terminan matándolo al hijo. Eso yo se lo escuché a un especialista, a un apologista cristiano, que decía que Dios lo hizo a propósito, ¿no? Con el fin de que ahora va, al padre, a Monseñor Sayé se lo escuché, ahora van a ver, es decir, con esto, con este mensaje, Jesús estaba retando a los judíos en decirles, yo soy el hijo del viñador y ahora ustedes me van a matar, ¿no? Y miren, lo terminan matando al final, ¿no? Porque bueno, para ellos todo el sistema religioso se venía abajo. Ese es el problema cuando la gente adquiere poder y ocurre estas desgracias y no lo pueden soltar, ¿no? Bueno, finalmente vamos a empezar nuestro tema, o inicialmente vamos a empezar nuestro tema con nuestra diapositiva de Dialoguemos, y le vamos a preguntar a los chicos qué conozco de la Biblia, ¿no? ¿Quién la formó? ¿Cómo se formó? ¿Dónde se formó? ¿Cuándo se formó? ¿Y por qué se formó? Ahí están, menos la primera, de la 2 a la 6, son las 5 W del periodismo, ¿no? Who, how, perdón, where, when, why, ¿no? Las 5 W del periodismo. Porque, bueno, así se narran las noticias, ¿no? Dice quién, cómo, dónde, cuándo y por qué debe tener la información de una noticia. De la misma manera vamos a averiguar si los chicos saben, aunque sea lo mínimo, ¿no? Que deberíamos tener ya conocimiento de la Biblia, aunque sea algo básico. Bueno, vamos a ver. Entonces, ojalá que los chicos puedan contestar y nos vamos a ir a nuestro concepto de qué es la Biblia. Lo primero que debemos saber de la Biblia no solamente es que es un libro sagrado de los cristianos, no. Es una compilación de libros. Es decir, tener ya en la conciencia que no se trata la Biblia de un libro, no, sino de una compilación de 73 libros. Y que ahora vamos a ver cómo se han llegado a juntar o a compilar estos 73 libros, ¿no? Bueno, estos 73 libros están divididos en 2 testamentos o 2 pactos o 2 tratados, también podemos decir de sinónimo, ¿no? Uno, el antiguo, que pertenece al pueblo judío, y uno nuevo que pertenece al pueblo cristiano. Es decir, el primer pacto o testamento fue establecido entre Dios y Moisés, y ahí está la cita, Éxodo 24:8, y el segundo entre Dios hecho hombre y Pedro, Mateo 16, 18 al 19. Ya esa cita la sabemos de memoria porque es donde Jesús le entrega las llaves y edifica sobre su iglesia sobre piedra, ¿no? Bueno, la palabra Biblia, ¿de dónde viene? Como todo en la iglesia, es una españolización de ta Biblia, que es un plural griego de los libros, vendría a ser la traducción, ta Biblia, los libros. Y el libro solamente, bueno, se dice biblos o biblios, ¿no? Biblios es el plural, perdón, el singular, ta Biblia o Biblia es el plural, por eso es los libros, ¿no? Entonces nosotros hemos españolizado ta Biblia en la Biblia, ¿no? La Biblia como si fuera un documento, uno solo, pero ya sabemos que es un compilado de 43. Ese es el concepto más importante que debemos tener acerca de la Biblia. Claro que sí, y aparte, bueno, que es un libro sagrado, que ahí contiene las enseñanzas de Jesús, los 2 testamentos, pero lo más importante es esto de la compilación. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a conocer o a saber o a considerar
que existen libros que son de distintas matices, es decir, de distintos géneros, sapienciales, históricos, apocalípticos o proféticos, eh, qué sé yo, de sabiduría, ¿no? Toda una gama de muchos géneros literarios que debemos tener en cuenta. Muy bien, entonces nos vamos a nuestra diapositiva número 8 para informarnos de cómo se han escrito estos primeros libros que se empezaron a escribir y que ahora forman parte de la Biblia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Acá dice, bueno, vamos a irnos de frente. Por favor, lean el texto, ahí está, ¿no? Dice, los primeros escritos fueron sobre piedras. Claro, nos remontamos al tema de Moisés, cuando sube al monte Sinaí y el Señor le escribe las tablas de la ley sobre piedra, ¿no? Eran 2 tablas de piedra que después eso se va a guardar en el arca de la alianza, junto con la vara de Aarón, el maná, y bueno, no recuerdo, sí, bueno, eran estas 3 cosas, ¿no? La vara de Aarón y el maná, y después esa caja que contenía estos objetos sagrados para los judíos, es lo que se va a trasladar de un lugar a otro como una procesión. Bueno, estos primero se escribía en piedra, ¿no? Dice, tal como se comenta en el libro del Éxodo, la tabla de la ley. Y como en esa época el papel casi no había o era extremadamente carísimo, ¿no? La historia del pueblo de Israel se transmitía de forma oral, aunque se atribuye a Moisés la autoría de los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero el libro del Éxodo dice, el Señor, bueno, ¿por qué se sabe que se le atribuye estos libros? Por una cita, ¿no? Éxodo 34:27 que dice, el Señor le dijo a Moisés, escribe estas palabras porque ellas son la base de la alianza que yo hago contigo y con los israelitas. Por eso se sabe que son escritos por Moisés, porque Dios le mandó a escribir esos escritos a Moisés. Sin embargo, dice, la duda se encuentra en el libro del Deuteronomio. ¿Por qué? Porque habla de la muerte de Moisés y es por ello que él no puede haber escrito sobre su muerte, ¿no? Aunque ya para esa época se sabe que por la organización que se tenía ya se contaban con los escribas, que eran las personas que escribían, se dedicaban solamente a eso, ¿no? Entre los hebreos estos primeros 5 libros serán conocidos como Torá, la Torá, ¿no? Mientras que entre los gentiles se llamará el Pentateuco. En realidad le voy a poner acá como la Torá, debería decirse la Torá, ¿no? Es decir, para los judíos era la Torá y para los gentiles, es decir, para el resto de personas, le decían el Pentateuco. Establecidos en Jerusalén, los israelitas van a sufrir la invasión por parte del Imperio Babilónico, en donde van a vivir la primera diáspora, ¿no? La primera migración de judíos a todo el mundo conocido hasta ese momento. El rey Nabucodonosor en el año 587 invade Jerusalén y lo conquista a todos los israelitas, y bueno, algunos se van a quedar ahí y otros van a haber sido llevados a Babilonia, ¿no? Luego pasan los siglos y el rey de Persia, Ciro, en el 538 a.C., conquista Babilonia y le permite a los israelitas regresar a su pueblo. Algunos israelitas se quedaron ya en el reinado de Persia, ¿no? Otros se quedaron en Babilonia. Y otros fueron a Egipto, otros están en Egipto y otros regresaron a Jerusalén. Es decir, los judíos terminaron dispersados por el mundo, ¿no? Muy bien. Cuando se fueron a Egipto se asentaron o se trasladaron a Alejandría, que era una ciudad muy importante conocida por sus bibliotecas y por los jardines, ¿no? Los jardines colgantes. Muy bien. Perdón, por el faro de Alejandría era conocido. Muy bien, es decir, los judíos estaban disgregados, lo narra la primera de Macabeos, el libro,
Y bueno, algunos estudiosos sostienen que el sacerdote Esdras y el escribano Nehemías son los que se encargarán de compilar los libros sagrados del pueblo de Israel y, bueno, empezarán obviamente a transmitir la fe, a dejarla por escrito. A estos primeros escribas se les va a conocer como agiógrafos, ¿no? O escritores sagrados. Tener en cuenta eso. Muy bien. ¿Dónde se escribe la Biblia? Hay una nota que si quieren la podemos decir sí o no. No es importante, es decir, bueno, al final el autor es Dios mismo de la Biblia, pero eso es algo de fe, ¿no? Dios inspira esos libros, pero necesitamos saber obviamente la parte humana también, la parte de la razón, porque si bien es cierto, el Espíritu Santo va soplando sobre estas personas, va inspirándolas y fíjense en la obra que ha terminado, en el libro que ha terminado, pero no podemos dejar de ser un poco objetivos al momento de explicar académicamente cómo se formó la Biblia, ¿no? No podemos dejar de mencionar esta forma porque no todos son creyentes tampoco, ¿no? Y tenemos que ser un poco científicos en esta parte, ¿no? Aunque ya sabemos que la ciencia no es solamente lo que se puede mostrar. Muy bien. ¿Dónde se escribió la Biblia? Bueno, ya sabemos que algunos escritos han sido en Palestina, otros en Asia Menor, Grecia y Macedonia, ¿no? En distintas partes de ese, vamos a decirle, una especie de continente de ese momento, ¿no? Era el mundo de ese momento, estos territorios. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Como yo les decía, más o menos es un aproximado de 1100 años. 1000 el Antiguo Testamento antes de Cristo, 100 años el Nuevo Testamento después de Cristo. En total son 1100 años. Muy bien. Y las lenguas, ¿en qué lenguas? Bueno, son 3 lenguas, ¿no? Hebreo, arameo y griego. En esos 3, más es el griego en el que se escribe porque era la lengua del momento, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo quiero en estos momentos tener una obra que se lea a nivel mundial, lo tengo que escribir en inglés, ¿no? Claro, lo puedo escribir en español, presentarlo, pero para que se pueda vender en el mundo de manera comercial un poco más rápidamente, se va a escribir al inglés. No, bueno, ahora la tecnología puede escribirlo en cualquier idioma, pero me refiero que en esta época el inglés es el idioma más comercial, por no decir el más usado, el más comercial, ¿ya? Muy bien, entonces vámonos a nuestra diapositiva número 9 y vamos a... ¿de dónde viene este Antiguo Testamento? ¿De dónde viene? Voy a leer esta parte de la carta que se tiene de un señor llamado Aristeas, ¿ya? Fíjense lo que dice esta carta. Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrío, es decir, un judío que se había quedado en Egipto, en la ciudad de Alejandría, escribió a su hermano Filócrates, ¿correcto? Y le cuenta lo que le sucede en la corte de Ptolomeo II, que reinaba en ese momento Alejandría, ¿no? De acuerdo con esta carta, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de libros. Recuerden que Alejandría era una ciudad conocida por su biblioteca, además de por el faro, ¿no? Muy bien, así se envía una carta a Eleazar, sumo sacerdote judío en Jerusalén, pidiéndole ayuda para traducir la ley. Aristeas era uno de los 2 hombres que llevaron esa carta a Eleazar, el sacerdote judío. Bueno, al final fueron enviados a Alejandría 72 ancianos o personas adultas especialistas, o mejor dicho, eruditos en la fe de los judíos. Fueron enviados a Alejandría como traductores, ¿no? Aristeas los nombra a todos en esta carta que se tiene o de la que se sabe, y alrededor, bueno, se le dice Septuaginta, es decir, se redondea a 70, ¿no? Por eso se le llama el libro de los 70, pero bueno, se sabe que son 72 porque se enviaron 6 de cada tribu, ¿ya? 6 de cada tribu.
Entonces, al llegar a Alejandría, el rey les ofrece un banquete de 7 días. Bueno, esto es irrelevante. Después les va a escribir y al final lo que yo sé o lo que yo recuerdo es que entre los judíos, ¿no? Van a empezar a leer y todos los judíos afirmaron que esas escrituras en griego eran correctas, es decir, la traducción del hebreo al griego había sido casi perfecto, ¿no? No tenía fallas en cuestiones de fe. Muy bien, así se forma el canon alejandrino. Esa es la primera compilación de libros de la fe judía que se tiene conocimiento hasta el día de hoy. El único, además, porque a los judíos los tenían todos en rollos, pero a los judíos no se les había ocurrido hacer una compilación de todos esos libros y tenerlos en uno solo. No, 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 no. Los tenían en rollos, unos por aquí, otros por allá, otros más allá, pero en Alejandría es donde se va a compilar toda la colección de estos libros, 46 libros de los que se van a traducir al griego de toda la fe judía y van a quedar ahí en la biblioteca de Alejandría y después obviamente posteriormente se iba a hacer una copia. ¿Cómo se hacían las copias en esa época? Miren acá en la diapositiva 8 eran en la Edad Media, por ejemplo, los monjes católicos se dedicaban a escribir a tinta a mano porque no había imprenta en esa época. Entonces, para escribir, para copiar un solo libro, ¿cuánto te demorabas? ¿Cuánto te demorabas? Felizmente ahora existe la imprenta, pero ojo, antes era todo un trabajo, ¿eh? Todo un trabajo copiar un solo libro. Señores catequistas, así se forma el Antiguo Testamento que los cristianos empezamos a utilizar después. Es decir, los cristianos como San Pablo que tenían a la mano, según lo que narra Fernando Casanova, este expastor protestante convertido al catolicismo, es lo que se tenía a la mano ahí San Pablo con esa Biblia empezaba su predicación. Recuerden, así se forma con el canon alejandrino se forma el Antiguo Testamento cristiano, ¿correcto? Muy bien, ahora, ¿qué pasó con el canon judío? Muy bien, luego que pasa toda la historia de Jesús, los judíos, y bueno, luego que los romanos destruyen Jerusalén en el año más o menos 80, entre los 80 y 90, por las tropas de Tito y Vespasiano, van a destruir Jerusalén y otra vez los judíos se van a dispersar. Algunos van a irse a la ciudad de Yamnia, pero preocupados porque el cristianismo va a empezar a expandirse. Entonces, como los cristianos utilizaban la escritura judía para enseñar el cristianismo, los judíos lo que van a hacer es volver esos escritos griegos, la compilación total, lo van a volver al hebreo. Pero este hebreo era un poco manipulado porque, por ejemplo, ahí he puesto ¿no? He puesto, por ejemplo, lo que pasa en Isaías 7:14, ¿no? Dice, por lo tanto el Señor mismo dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel, Isaías 7:14. Pero ¿qué sucede en ese momento en Yamni, en esta ciudad, en el concilio de los judíos en Palestina? ¿Qué sucede? Van a cambiar algunas palabras. Si el griego decía pártenos, que significaba virgen, ahora le van a poner alma, que significa doncella. ¿Por qué hacen este cambio? Para que la profecía de la Virgen suene a inexistente, para negar la divinidad, la virginidad de María y la divinidad de Jesús, porque la profecía dice que el Hijo de Dios iba a nacer de una virgen. O sea, los judíos manipularon al volver a la traducción griega otra vez al hebreo para formar su canon, van a manipular algunos escritos. Lamentablemente eso. Pero no solamente eso, sino que además van a retirar 7 libros
del canon principal que habían hecho los 72 judíos en Alejandría. Van a retirar 7 libros que ahora, bueno, le dicen los deuterocanónicos, ¿no? Pero esos libros no se llaman ni deuterocanónicos ni apócrifos, como le llaman los protestantes, no, sino que esos libros era todo la compilación de la Septuaginta, contenía esos 46 libros. Lo que van a hacer estos judíos es retirarle para que su canon solamente tenga 39 libros. Pero, ¿qué pasó? Que los protestantes Martín Lutero toma este canon palestinense o este canon judío para la doctrina protestante. ¿Por qué? Bueno, porque algunos libros como por ejemplo Tobías, contenía la oración de los difuntos. Macabeos contenía la oración de los difuntos. Tobías contenía la intercesión de los ángeles que interceden por nosotros en el cielo. O sea, mucho de la doctrina cristiana están contenidos, o de las prácticas cristianas están contenidos en estos libros que no se llaman, pero así les dicen, deuterocanónicos. No son deuterocanónicos, forman parte del canon alejandrino. Eso es lo que pasó en el concilio de Yamna en los judíos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué va a hacer la iglesia después? Bueno, ahí, si ustedes quieren, ya pueden comentar las imágenes que están ahí, ¿no? Tendrían que analizarlas previamente y luego comentarlas. Pues muy bien, ¿qué sucede en el canon bíblico? Bueno, ahora los protestantes nos dicen que la iglesia ha añadido, ¿no? Y no es así, ¿no? La iglesia nunca ha añadido libros al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento simplemente ha pasado de ser el canon alejandrino a ser el Antiguo Testamento cristiano, nada más. Pero no, o no saben historia o no les conviene saber o considerar esos datos históricos. Bueno, en el caso del Nuevo Testamento, los hechos acontecidos entre los apóstoles fueron transmitidos de manera oral en un principio, porque dense cuenta que escribir un libro en esa época era carísimo, ¿no? El papel era muy caro en esa época. Con una técnica, esta forma de oralidad era transmitida por varias generaciones por una memotecnia judía que ellos tenían, que se llamaban las frases logion. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, por favor continúen ustedes, Padre nuestro, nosotros desarrollamos todo un texto, ¿no? Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo su único. O sea, es decir, estas frases principales desarrollan todo un texto. A ver, voy a ver si me acuerdo. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque su vara y su cañado me sostienen, ¿no? Tu palabra me da vida. ¿Cómo era el...? Bueno, ya no me acuerdo, pero más o menos el Señor es mi pastor, nada me falta, me acuerdo, más o menos puedo desarrollar el texto, ¿no? En esa época los judíos tenían esa forma de memorizar los textos, ¿no? Y fíjense, ellos cuando celebran la Pascua dicen, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios. Ese texto todos se lo saben de memoria porque así ellos celebran la Pascua. Muy bien, son cosas muy interesantes que también debemos saber y que lamentablemente no se nos enseña. Bueno, los apóstoles van envejeciendo, las primeras comunidades ya establecidas necesitaban tener esos por escrito. Es que en ese momento, cuando ya se enteraron de que los apóstoles estaban siendo martirizados o enviados o estaban envejeciendo, es cuando le solicitan a los apóstoles dejar escritos. Pero muy pocos pudieron, fue el caso solamente de Mateo y Juan, porque ni Marcos ni Lucas eran apóstoles directos, sino discípulos. Marcos era discípulo de Pedro
y Lucas era discípulo de Pablo, ¿no? Era doctor, además, el profesional de la época. Bueno, vamos a saber que el primer evangelio escrito fue por Juan Marcos. Ese es su nombre real, Juan Marcos, pero nosotros solamente le decimos Juan porque, Marco, porque Juan solamente se le llama al otro evangelista, pero Marcos se llama Juan Marcos, era su nombre, ¿no? Al parecer era el hijo del dueño de la casa donde se celebró la última cena. ¿Y por qué se sabe esto? Porque después dice su evangelio que un chico salió corriendo desnudo. Y bueno, eso no tiene relevancia, pero para que lo haya puesto él ahí, se sabe que Marco era un jovencito que en ese momento por el calor estaba con una sábana nada más, y cuando lo aprendieron a Jesús, lo aprenden a él también, y él sale corriendo desnudo. Eso lo narra Marcos en su evangelio. El segundo evangelio, que fue escrito por Mateo, fue para los mismos judíos, y es por ello que empieza con la genealogía de Jesús, que es muy importante para los judíos. Fíjense que Mateo empieza con Adán, y va pasando por Abraham, todos los profetas, ¿no? Los más importantes, desde el rey David hasta San José, ¿no? Y por eso es que se le dice que José era papá, reconoce a Jesús como hijo, y por eso se le dice que es descendiente de David, ¿no? Porque este no es el hijo de José el carpintero, le decían los judíos. Muy bien, entonces Jesús era hijo legítimo, reconocido por José. Muy bien. El tercer evangelio fue escrito por Lucas, ya sabemos que es el doctor y discípulo de San Pablo. Su libro contenía dos partes. Él escribe solamente un libro, pero en dos partes, que la iglesia después lo va a dividir: el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero Lucas escribe todo el libro completo. Primero le manda una parte, la primera parte, a su amigo Teófilo, y luego le envía la segunda parte. Bueno, eso es lo que se supone, ¿no? ¿Y por qué bueno, qué es lo que sucedió en esa época? Que muchos escribían, y un dato muy importante que Lucas consigna en ese momento dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, muchas personas intentaban escribir, pero él lo va a colocar, dice en Lucas 1:1 y después en posteriores, que él lo va a tratar de ordenar. ¿Correcto? Muy bien. El cuarto evangelio fue escrito por el apóstol Juan. Y aunque muchos niegan que él lo haya escrito, dice, su mismo evangelio afirma: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan tiene que haber o dictado o escrito él mismo su evangelio. Además, la iglesia dice que avala y defiende que los autores de los evangelios son las personas que nosotros decimos. Porque, por ejemplo, yo le escuchaba a este apologista Frank Morera, el cubano, ¿no? Si la iglesia no estuviese segura de sus autores de los evangelios, no tendría por qué decir el evangelio según Mateo o el evangelio según San Juan. Podría haber dicho el evangelio según la comunidad de Juan o según la comunidad de Mateo, pero no, dice el evangelio según Juan, según Mateo. Punto, no hay más. Muy bien, entonces estas primeras comunidades cristianas van a empezar a utilizar los evangelios, y además van a recibir las cartas de San Pablo que escribía a las iglesias cristianas conocidas en esa época. Por ejemplo, ya sabemos, le escribe a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a los tesalonicenses, que eran la ciudad Roma, Corinto, Galacia, Éfeso, Filipo, Colosa y Tesalónica. Eran las ciudades, sino que se van ahí a poner los gerundios, es decir, Roma, romanos, ¿no? Corinto, corintios, ¿no? Muy bien. Con el pasar de los siglos, algunas malas personas empezarán a distorsionar el evangelio, y San Pablo ya lo advertía en la carta a los Gálatas. Dice: hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Personas que querían cambiarlo, como por ejemplo los gnósticos, que existen hasta el día de hoy, ¿no? Será en el siglo IV que el Papa Dámaso
recopilará los libros sagrados que conforman el canon bíblico, es decir, el canon final de la Iglesia Católica, y lo constituyó como palabra de Dios, es decir, el Papa Dámaso es que define el canon cristiano, el canon bíblico, y lo define como palabra de Dios en el año 382. San Jerónimo de Estridón, quien por orden del Papa tradujo los libros que conformarían la Biblia del hebreo al griego. Es decir, el Papa define, pero se lo mandó a San Jerónimo de Estridón traducir del hebreo al griego, y el Papa define esa cantidad de los escritos en el siglo IV. Muy bien, en el año 393 será confirmado en el Concilio de Hipona, y en el año 397 será ratificado con el Concilio de Cartago. Esto es algo que por historia necesitamos saber sí o sí los creyentes. Entonces ya sabemos, lo único que hace el Papa es recopilar los evangelios que se tenían con ciertos requisitos, como por ejemplo que sean escritos en el primer siglo solamente, es decir, desde la ascensión del Señor hasta el año 100. Nada más. Los escritos posteriores o los evangelios posteriores no entran en el canon, porque no se sabía muy bien sobre la autoría, ¿no? Además, un evangelio escrito en el siglo II o en el siglo III como que no era muy cercano a la fecha de Jesús, además que no estaban en línea con los evangelios que conocemos hasta el día de hoy, que eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces la Iglesia dice, no, si no se conoce que ha sido escrito por un apóstol o un discípulo del apóstol, entonces no entra en el canon. Y van a entrar las cartas de San Pablo, que también fueron escritas en el primer siglo, y el resto de cartas ya no. Por ejemplo, si yo fuera el Papa, hubiera dicho que la carta de San Ignacio de Antioquía entre en el canon, porque ahí se dice que la Iglesia es católica, ¿no? Para que además no existan los protestantes. Pero bueno, Dios sabe lo que hace, y ese canon se cierra por orden del Concilio de Cartago en el 397. Bueno, después vamos a ver que no todo está en la Biblia. San Juan lo dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, ojo, no están escritas en este libro. Juan 20:30. Y además también señala, y hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Dice Juan 21:25. No está todo lo escrito o lo hecho por Jesús en la Biblia. El mismo Evangelio de Juan lo dice. Si hay alguna persona que insiste en que todo está en la Biblia, bueno, pues ya es un tema de intelecto, ¿no? Porque ahí está clarito en el Evangelio. Esto quiere decir que Jesús hizo muchas otras cosas que no se han escrito o que no han sido consignadas en los evangelios. Es por ello que la Iglesia, a través de la tradición oral, guarda o custodia muchas cosas que el Señor hizo en presencia de sus apóstoles y que han sido escritas por otros cristianos sucesores de los apóstoles, como por ejemplo las cartas de San Ignacio de Antioquía que les estoy diciendo, las de San Clemente Romano, las de Justino Mártir, que entre otros considerados padres de la Iglesia. Por ejemplo, Justino Mártir le escribe al emperador Antonino Pío para explicar la misa. ¿Por qué los cristianos se reunían el domingo? Además que dicen que los cristianos comen carne humana, es decir, son antropófagos, comen carne y sangre humana. No. Justino Mártir le envía esta carta al emperador Antonino Pío explicándole que era el cuerpo resucitado del Señor Jesús, carne y sangre, y que se reunían en el día del sol, domingo, en el día del Señor, ¿no? El primer día de la semana, que se daban la paz, se daban los saludos, se leían las escrituras, la misa, bueno. Y después se partía el pan, dice así. Muy bien, sería interesante que todos podamos leer esa carta porque, bueno, la voy a colocar también en el tutorial cuando nosotros veamos el sacramento de la Eucaristía, ¿correcto?
Eh, entonces dice, se termina, se debe tener en cuenta que luego de la ascensión los apóstoles van a esperar la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿correcto? Muy bien. Luego de ello los apóstoles vivirán experiencias como grupo, pero solo serán escritas algunas de ellas por Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como por ejemplo toda la historia de Pablo. Pero no está puesto también que Pedro murió en Roma de cabeza, crucificado. Y que hay una película famosa, Quo Vadis, ¿no? Donde este emperador loco, Nerón creo que es, incendia Roma y se le acusa a los cristianos. No, no está en la Biblia eso. Entonces solamente están escritas algunas cosas que Lucas creyó que eran importantes, pero bueno, tampoco creo que no sé, la verdad es que mentiría, no sé si Lucas murió martirizado o no, pero a la final él no va a escribir todo, pues es decir, toda la historia de la iglesia no está en la Biblia, no podría, ya lo ha dicho San Juan. Muy bien, así se forma entonces el canon bíblico. Los 73 libros que conforman la Biblia están conformados por los 46 que forman la Septuaginta y los 27 libros que define el Papa Dámaso con la recopilación de los evangelios antes del siglo I y las cartas de San Pablo. Y bueno, después se va a añadir el Apocalipsis de Juan también, ¿no? Muy bien, entonces creo que este tema es muy interesante. Allí hay algunas referencias que he puesto para quien tenga tiempo de informarse un poquito más. Y bueno, ojalá que el compromiso también dice, me comprometo a leer más la Biblia, a aprender su contenido, a ponerlo en práctica. Aprenderé sobre lo hermoso de la historia del pueblo de Dios, de la que también soy parte a través del bautismo, obviamente, ¿no? Y que no lo tenía en cuenta. Creo que este compromiso le va a gustar a los chicos y ojalá que los motive mucho. Bueno, finalmente el reto, ¿qué te pareció el tema de hoy y qué opinas sobre la historia de la formación que ha tenido la iglesia? Muchos no lo saben, pero es una historia, un proceso grandioso que se ha vivido durante muchos siglos a través de la historia y que es necesario saberlo. Finalmente nos despedimos con la Biblia nace de la iglesia y no al revés. Los protestantes dicen de que primero con la iglesia debe obedecer a la Biblia porque todo está escrito. No, la iglesia la instituye primero Jesús y Jesús no instituye ninguna Biblia. La Biblia solamente es el sustento o ayuda a la fe cristiana que recibió la piedra, es decir, el Papa Pedro. Ahí se han puesto por escrito el testimonio de todos los cristianos, pero dice la misma Biblia en primera de Timoteo 3:15 que el fundamento y la columna de la verdad es la iglesia, no la Biblia. Eso es importante saberlo. Bueno, sé que el tema les ha gustado mucho porque cuando yo también lo aprendí me apasioné muchísimo por el tema. Así que espero que les haya gustado. No olviden que me pueden escribir y nos vemos en el próximo tutorial.